Nehemías, ya estamos en el libro de Nehemías y Nehemías, significado muy especial. El Señor consuela, el Señor consuela. De hecho, Nehemías es un libro tomado muchísimo para sacar contenido acerca del liderazgo, acerca de enseñanza con trabajo en equipo y todo esto. Y es genial saber que en la Biblia hay tantos principios aplicables para todos nosotros. Pero vamos a lo nuestro. De hecho, Esdras y Nehemías originalmente era un solo libro. Era un solo texto también. Pero por diferentes motivos, después en traducciones se han ido diferenciando estos dos libros, ya sea por la extensión o ya sea por el foco también que finalmente se pudo evidenciar en cada uno de estos libros. Ahora miren, para hacer un breve resumen, Esdras estaba enfocado como que en dos personajes principales. Uno fue Zorobabel, que fue este primer enviado desde Persia con un grupo de exiliados para venir a Jerusalén y restaurar principalmente el templo. Restaurar principalmente el templo, el altar y todo esto. Y después de años es Esdras quien viene también para restaurar partes en el templo, pero sobre todo para reconstruir la identidad de Israel a través de su ley, a través de la Torá, a través de la ley del Pentateuco que Moisés había escrito. Y de hecho eso ya nos daba el pie a lo que vendría después en Nehemías. Porque en Nehemías tenemos dos personajes principales y uno de ellos es Esdras justamente y otro es Nehemías. Ahora, ¿quién fue Nehemías? Nehemías en ese contexto era un copero del rey de Persia, de Artajerjes. Y de hecho fue Nehemías quien empezó a enterarse de que estaba siendo reconstruido el templo y que Esdras estaba haciendo un trabajo con enseñar al pueblo su identidad a través de la ley y todo esto, y el Pentateuco y la ley de Moisés. Y de hecho eso le dio un profundo sentir a Nehemías, de saber de que el templo estaba siendo construido, pero Jerusalén estaba sin murallas. Y de hecho en esos tiempos las murallas eran sumamente importantes porque eran justamente esa muralla que te protegía de ataques, te protegía de cualquier tipo de invasión, le daba seguridad a todo lo que interiormente se podía reconstruir o se podía nuevamente levantar. Entonces Nehemías, después de una profunda reflexión con Dios y personal, decide contarle a Artajerjes lo que le estaba sucediendo, y nuevamente sucede aquí algo bastante curioso y especial. Y es que Artajerjes le dice a Nehemías: hey, ¿por qué no regresas y tú reconstruyes esos muros? Y es como que wow, teníamos desde Zorobabel mandado por un rey persa, después Esdras mandado por otro rey de Persia, y ahora nuevamente un rey de Persia, Artajerjes, le dice a Nehemías: hey, regresa y restaura esto. Y de hecho Nehemías seguramente se puso a sacar cálculos, pero reconstruir un templo o un muro, tampoco es como ir y hacer así, ya tenemos el muro. No, había muchos recursos, había necesariamente harta finanza que levantar, materiales, etcétera, etcétera. Y lo increíble aún más aquí es de que el rey de Persia, Artajerjes, le dice: ok, también te voy a ayudar con materiales, así que de eso ni te preocupes. Dicho esto, Nehemías regresa a Jerusalén entonces, cuya misión central es reconstruir el muro en Jerusalén. Pero ¿qué creen ustedes que pasó? La oposición siempre viene, la oposición siempre va a estar presente. Hubieron muchos personajes, muchas personas del entorno de Jerusalén que decían no y se burlaban, que cuándo lo vas a levantar y esto. Lo cierto es que después de poco más de 50 días, ¿te imaginas? Poquito más de 50 días, 52 días, es que levantaron el muro de una forma espectacular. Y de hecho había tanta oposición de que la Biblia nos dice de que Nehemías con una mano construía y con la otra mano tenía una espada. Lo que significa que mientras construía tenía que defender lo construido. Y eso ya de por sí es una gran enseñanza también para nosotros. Pero vamos, sigamos con esto. Entonces ya estaban levantados los muros y de pronto pasa algo muy especial en el libro de Nehemías. Quizás el momento cumbre de esta parte de la historia en Israel. Y es que el pueblo se acerca y dice: hey, que quisiéramos escuchar nuevamente la ley. Quisiéramos poder leerla y escucharla. Y es ahí cuando Esdras y Nehemías se juntan y en 7 días leen la Torá, leen el Pentateuco, leen la ley de Moisés
completamente. Y esto trajo una gran celebración en el pueblo. Se podría decir, wow, me encanta este momento. ¿Por qué? Porque todos realmente celebraron al escuchar la palabra de Dios. Escucharon la ley, escucharon el Pentateuco, escucharon la palabra de Dios y ellos se levantaron en una gran fiesta. Nuevamente celebraron la fiesta de los tabernáculos. 7 días de celebración, 7 días de mucha gratitud. ¿Por qué? Porque tuvieron un encuentro con la palabra de Dios. Y de hecho el libro no termina ahí, porque después pasan a otros años más. Y hay un tema muy interesante que tenemos que recordar aquí. El ser humano nuevamente se vio peleando consigo mismo. De hecho, ellos habían prometido ya nunca más desobedecer la ley y todo esto, nunca más alejarse de Dios. Pero Nehemías se da cuenta de algo muy interesante. Después de un tiempo, él regresa al templo y el templo estaba casi abandonado. De pronto se va y empieza a ver a la población y todos estaban andando y literalmente no estaban cumpliendo lo que habían prometido. Y es ahí cuando él entra en una profunda reflexión nuevamente. Y se va y le dice a Dios, Dios, al menos lo he intentado. Pero ahora, solamente para darle un fin de esperanza a esto. Todos estos acontecimientos se llevaron a cabo con ya profetas dentro del pueblo levantando una proclama, levantando una palabra de esperanza. Y una de esas grandes palabras de esperanza que se levantaron en todo este contexto es de que Dios cambiaría el corazón del hombre. De que no solamente se trata de lo físico, lo material, de que no solamente es un tema de que sí lo voy a poder hacer y todo esto. Ya vemos en la historia que no fue así. Pero Dios prometió algo. Les daré un corazón de carne y quitaré ese corazón de piedra. Y de hecho es muy hermoso ver esta promesa de Dios. ¿Por qué? Porque ya nos abre también una perspectiva distinta al momento de acercarnos a los otros libros de la Biblia, a los proféticos, a los de sabiduría, que de por sí hay muchísima enseñanza también ahí. Pero qué bueno saber también todo este contexto histórico para saber, fueron en estos momentos que los profetas se levantaban, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de la reconstrucción del templo, en el tiempo del exilio, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, cuéntanos tal vez ahí en un comentario si hay algo especial para ti del libro de Nehemías. Nos encantaría poder saberlo. Nos vemos en el siguiente video.